50 cosas que hay que saber sobre química, de Haley Birch, editorial Ariel. Capítulo 3. Isótopos. Los isótopos no son solo sustancias mortales utilizadas para fabricar bombas y envenenar a las personas. El concepto de isótopo abarca muchos elementos químicos que tienen una cuota ligeramente alterada de partículas subatómicas. Los isótopos están presentes en el aire que respiramos y en el agua que bebemos. Incluso puedes usarlos, con total seguridad, para hacer que el hielo se hunda. Así como los átomos de un solo elemento son iguales, excepto cuando son diferentes, si tomamos el elemento más simple, el hidrógeno, podemos estar de acuerdo en que todos los átomos de ese elemento tienen un protón y un electrón. No se puede llamar un átomo de hidrógeno a menos que solo tenga un protón y un electrón. Pero, ¿qué pasa si el único protón va acompañado de un neutrón? ¿Seguiría siendo hidrógeno? Los neutrones fueron la pieza faltante del rompecabezas que escapó de los productos químicos y físicos hasta la década de 1930. Estas partículas neutras no hacen ninguna diferencia en el equilibrio general de la carga de un átomo, sino que alternan radicalmente su masa. La diferencia entre 1 y 2 neutrones en el núcleo de un átomo de hidrógeno es suficiente para hacer que el hielo se hunda. Agua pesada. La introducción de un neutrón extra en un átomo de hidrógeno hace una gran diferencia en estos átomos de peso mosca. Es el doble de su parte de nucleones. El hidrógeno pesado resultante se llama deuterio y, al igual que los átomos de hidrógeno normales, los átomos de deuterio se aferran al oxígeno para formar agua. Por supuesto que no forman agua normal, H2O, forman agua con demasiados neutrones, agua pesada, D2O, o, para dar el nombre apropiado, óxido de deuterio. Si quieres ver un experimento interesante, compra agua pesada, fácil de comprar en línea y congélala en forma de hielo. Sírvete un vaso de agua y tira un cubo de agua pesada en un vaso de agua corriente y verás que se hunde. A modo de comparación, puedes agregar un cubo de hielo común y maravillarte con la diferencia que hace una sola partícula subatómica en un átomo. Los neutrones perdidos. El descubrimiento de neutrones por el físico James Chadwick, quien continuó trabajando en la bomba atómica, resolvió un problema bastante problemático con el peso de los elementos. Durante años, se había hecho evidente que los átomos de cada elemento eran más pesados de lo que deberían haber sido. Desde el punto de vista de Chadwick, los núcleos atómicos de ninguna manera podían pesar tanto como pesaban si solo tuvieran protones. Era como si los elementos se hubieran ido de vacaciones de verano con el equipaje lleno de ladrillos. Chadwick había sido convencido por el supervisor, Ernest Rutherford, de que los átomos estaban contrabandeando partículas subatómicas. Rutherford descubrió estos duplicados neutros, o neutrones, en 1920. Pero no fue hasta 1932 que Chadwick encontró evidencia concreta para apoyar la teoría. Descubrió que, al bombardear el berilio metálico de plata con una radiación de polonio, era capaz de emitir partículas subatómicas con carga neutra, los famosos neutrones. En la naturaleza, aproximadamente uno de cada 6.400 átomos de hidrógeno tiene un neutrón más. Sin embargo, hay un tercer tipo, o isótopo, de hidrógeno, y esto es muchísimo más raro y algo menos seguro de manejar en casa. El tritio es un isótopo del hidrógeno en el que cada átomo contiene un protón y 2 neutrones. Sin embargo, el tritio es inestable y, al igual que otros elementos radioactivos, sufre desintegración radiactiva. Se utiliza en el mecanismo de la detonación de bombas de hidrógeno. Radiactividad. A menudo la palabra isótopo va precedida de la palabra radiactivo, por lo que puede haber una tendencia
a suponer que todos los isótopos son radiactivos. No, no lo son. Como acabamos de ver, o de escuchar, es muy posible tener un isótopo de hidrógeno que no sea radiactivo. En otras palabras, un isótopo estable. Del mismo modo, hay isótopos estables de carbono, oxígeno y otros elementos en la naturaleza. Los isótopos radiactivos se deforman, lo que significa que sus átomos se desintegran, liberando materia del núcleo en forma de protones, neutrones y electrones. El resultado es que el número atómico de estos elementos cambia y pueden convertirse en elementos completamente diferentes. Esto podría haber parecido mágico a los alquimistas de los siglos XVI y XVII, que estaban obsesionados con encontrar maneras de transformar un elemento en otro. El otro era preferiblemente que fuera oro. Los elementos radiactivos desfallecen a diferentes velocidades. El carbono 14, una forma de carbono con 14 nucleones en su núcleo, 6 protones y 8 neutrones, en lugar de los 12 regulares, 6 protones y 6 neutrones, se puede utilizar con seguridad sin precauciones especiales. Si tienes que medir un gramo de carbono 14 y dejarlo en el alféizar de una ventana, tendrás que esperar mucho tiempo para que sus átomos se deterioren. Tomaría más o menos 5.700 años para que la mitad de los átomos de carbono en su muestra se desintegren. Esta medida de tiempo o velocidad de decaimiento se denomina tiempo de vida media. En contraste, el polonio 214 tiene una vida media de menos de 1 milisegundo, lo que significa que en algún mundo paralelo loco, donde se pudiera medir un gramo de polonio radiactivo, ni siquiera tendría la oportunidad de llevarlo al alféizar de la ventana antes de que todo hubiera caído peligrosamente. Tipos de radiación. La radiación alfa, que consiste en 2 protones y 2 neutrones, es equivalente a un núcleo atómico de helio. Es débil y puede ser bloqueada por una hoja de papel. La radiación beta consiste en electrones rápidos y penetran en la piel. La radiación gamma es energía electromagnética, como la luz, y solo puede ser bloqueada por una placa de plomo. Los efectos de la radiación gamma son muy dañinos. Los rayos gamma de alta energía se utilizan para destruir los tumores cancerosos. El espía ruso Alexander Litvinenko y posiblemente el líder palestino Yasser Arafat fueron asesinados con un isótopo de polonio más estable, que decae con días en lugar de segundos, aunque fatalmente. En el cuerpo humano, la radiación liberada por la desintegración del núcleo de polonio 210 desgarra las células y causa mucho, pero mucho dolor, náuseas y fallos del sistema inmunológico en el proceso. En las investigaciones de estos casos, los científicos buscaron productos de decaimiento del polonio, porque el polonio 210 en sí ya no estaba presente. Volver al futuro. Los isótopos radiactivos pueden ser mortales, pero también pueden ayudarte a entender nuestro pasado. El carbono 14 que dejamos de caer lentamente en el alféizar de nuestra ventana tiene algunos usos científicos bien conocidos. Uno de ellos es la datación de fósiles por el isótopo de carbono. El otro es aprender sobre climas pasados. Debido a que tenemos una buena idea de cuánto tiempo tardan los isótopos radiactivos en decaer, los científicos pueden calcular la edad de los artefactos, animales muertos o atmósferas antiguas preservadas en el hielo mediante el análisis de los niveles de diferentes isótopos. Por supuesto, cualquier animal inhalará pequeñas cantidades de carbono 14 en dióxido de carbono durante la vida. Esto cesa tan pronto como el animal muere y el carbono 14 en su interior comienza a decaer. Como los científicos saben que el carbono 14 tiene una vida media de 5.700 años, pueden calcular cuándo murieron los animales fosilizados. Rara vez un solo descubrimiento en química ha tenido tal impacto en el pensamiento en tantos campos de la empresa humana. El profesor A. Weinstein, presentando el Premio Nobel de Química por el carbono 14 que data de Willard Leidy,
Cuando se toman muestras de hielo de casquetes de hielo o glaciares que han estado congelados durante miles de años, ya proporcionan una línea de tiempo de los cambios atmosféricos, basada en los isótopos que contienen. Esta comprensión del pasado de nuestro planeta puede ayudarnos a predecir lo que sucederá con la Tierra en el futuro, ya que los niveles de dióxido de carbono continúan variando y, desgraciadamente, aumentando. Los isótopos. La idea en síntesis. La diferencia que hace un neutrón.